Buenas tardes a todos, bienvenidos, qué gusto ver tantas caras conocidas, caras nuevas también, qué bueno que están aquí en esta sesión con la que estamos celebrando el 14 aniversario del Café Científic. Antes de que se me olvide, quisiera dar las gracias al Comité de los 60 años del ITESO. Esta es una de las actividades con las que el ITESO está celebrando su 60 aniversario y también con esta actividad estamos celebrando los 20 años de la maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura del ITESO. Entonces son 3 fiestas las que el día de hoy nos congregan aquí, además del enorme placer, eso es una fiesta, podría ser en cualquier fecha, tener a Diego Golombek aquí con nosotros. Entonces, pues muchas gracias a Diego, a ustedes. Para los que no hayan venido previamente, me voy a tomar un minuto para comentar un poco de qué se trata el Café Científic. Y para los que no han estado aquí también me gustaría presentarme. Yo soy Maya Viesca y desde el Centro de Promoción Cultural del ITESO coordino este proyecto que desde hace 14 años lo que busca es insertar en la conversación de los ciudadanos tapatíos temas de ciencia, que podamos conversar, que podamos disponer una vez al mes, 2 horas de nuestro tiempo, para hablar de temas que, aunque a veces parecerían lejanos, siempre están, y Diego nos lo va a recordar el día de hoy, presentes en nuestra vida cotidiana, pero vistos desde un paradigma muy especial, que es la ciencia. La dinámica es que hay una primera parte en donde Diego nos platicará del tema que nos trae a colación el día de hoy, que es esta disciplina científica que pues no solamente nos vuelve locos a los que no sabemos, sino también a los que saben de ella, que son las neurociencias, en particular lo que tiene que ver con el cerebro. Después haremos una breve pausa, que en los aniversarios suele no ser tan breve como siempre, porque habrá pastel con el que celebraremos este aniversario. Y después retomaremos la sesión con preguntas suyas y respuestas de nuestro invitado, en este caso Diego. Quisiera leer muy brevemente parte de la trayectoria de Diego para los que no tuvieron ocasión de revisarla antes, tengan una idea de cuál es de dónde viene él, tanto en términos regionales como en términos científicos. Él es argentino, vive en Buenos Aires y nació en Buenos Aires. Su línea de investigación está asociada con la cronobiología, que es el tema en el que él ha publicado mucho. Y además tiene 2 patentes. Es catedrático de Fisiología General y Farmacología de la Universidad Nacional de Quilmes, donde dirige el Laboratorio de Cronobiología, y también es investigador principal del CONICET de Argentina, que es el equivalente al CONACYT. Entre sus actividades como divulgador se destaca su participación en el programa Científicos Industria Argentina y la edición de la colección de libros Ciencia que Ladra, que ya los vieron por ahí, es una tentación tremenda tenerlos tan cerca, porque son bellísimos y muy interesantes, que cuenta con el libro más vendido en Argentina, con más de 500.000 ejemplares. Hasta el 2011 fue presidente de la Sociedad Argentina de Neurociencias. Es miembro de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias y de la Comisión de la Educación de la Feria del Libro. Ya nos pondrás al día con esta trayectoria, Diego. Pues muchas gracias a todos y muchas gracias, Diego. Bienvenido. Gracias. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir a charlar un rato, a tomar un café. Muchísimas gracias a Maya y al ITESO por invitarme. Les tengo que comentar que Maya me está invitando desde hace aproximadamente 3 años, que es lo que se tarda en venir caminando desde Argentina. Así que no es que tardé, simplemente me tomé un tiempo en ir llegando. Vamos a hablar de un tema que es fascinante, yo me dedico a esto y me parece que también es fascinante para todos ustedes, porque vamos a hablar de lo que somos, ¿no? Vamos a hablar de nosotros mismos. La neurociencia es una de las varias formas de acercarnos a esto de lo que somos. Ustedes habrán notado que es una de las formas que está más de moda, ¿no? Ahora para hacer fashion hay que hablar de neuro, ¿verdad? Ya no hay que hablar de cafés, hay que hablar de neurocafé, neurofútbol, neurohelado. Antes, si uno quería... Esto tal vez sea demasiado argentino. Entonces, si quería irse de Levante, ¿sí? ¿De fiesta? No, que querías conquistar una chica o un chico. Okay. Bueno, y te conquista. Te querías ir de ligar, ¿qué hacías? Ibas a un bar tradicional con una gorra, una pipa, barba y hablabas de psi, ¿sí? Psi, lo que fuera. Hoy no, hoy te vas a Starbucks y hablas de neuro, ¿sí? ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué? ¿Por qué esta moda de lo neuro? ¿Es una moda nada más? ¿Es absolutamente pasajero?
Sí y no. El problema con todas las modas es que la línea divisoria entre lo que es real y lo que es más o menos es bastante tenue, es bastante gris, y con lo neuro pasa. Ustedes van a escuchar hablar de neuro cualquier cosa y tienen que estar bastante atentos en ese aspecto. Pero ¿por qué la moda? Porque realmente sabemos más. Uno podría decir que en los últimos 20 o 30 años aprendimos más sobre el cerebro que en toda la historia de la ciencia. ¿Por qué? Porque hicimos preguntas un poco más atinadas, más pequeñas tal vez, no tan ambiciosas, y además porque la tecnología nos ayudó a entender al cerebro. ¿Cómo era tradicionalmente, por ejemplo, descubrir que un área del cerebro cumplía una función? Uno tenía que abrir el cráneo, sacar ese área del cerebro y ver si se perdía la función. Bueno, lo que se nos perdía era el paciente o la rata. Hoy, ¿qué hacemos? Vemos el cerebro desde afuera. Todos ustedes habrán visto esas imágenes de cerebros con colores, que quiere decir qué áreas del cerebro están activas o inactivas. Eso ha sido revolucionario realmente, para entender un poco qué partes del cerebro tienen que ver con algo u otra cosa, y de paso para escribir el guión de Intensamente, que se basa justamente en esto. ¿Sí? Y además que es una excelente película, porque está muy bien asesorada científicamente. Esto no fue siempre así. El cerebro históricamente no era el órgano que hoy conocemos. No era el órgano del pensamiento, de las memorias, de las emociones, de las decisiones. De hecho, durante gran parte de la historia de la humanidad era un órgano secundario. Para los famosos griegos, siempre hay que hablar de griegos, para los griegos era el órgano que refrigeraba la sangre. ¿Sí? Para Aristóteles el cerebro era un aire acondicionado. Para alguna gente sigue siéndolo, ¿sí? Pero eso es otra historia, ¿sí? Simultáneamente ya hubo otros griegos que dijeron cosas diferentes. Un famoso griego, Hipócrates, ¿sí? El que debe su nombre al juramento de los médicos, escribió un libro sobre el cerebro. Un libro que se llamaba De la enfermedad sagrada. La enfermedad sagrada para los griegos era la epilepsia. La epilepsia en griego es algo así como sorpresa. ¿Por qué? Porque te sorprende un dios, se pone dentro de tu cuerpo y controla tus movimientos o te desmaya o te hace temblar. ¿Qué dice Hipócrates en este libro? Dice, nada de sagrado. Esto no es una enfermedad sagrada, es una enfermedad natural y tiene una causa natural. No tengo idea de cuál es esa causa, pero no hay nada sobrenatural en que tiembles o te desmayes. Es revolucionario decir eso. Incluso Hipócrates atisba, como deja insinuar, que eso que no sabe qué es, esa causa natural, tiene que ver con el cerebro. Y dice en un momento de este libro, de la enfermedad sagrada, del cerebro y solo del cerebro vienen las alegrías, las penas y las emociones. ¡Chan! Es tremenda esa frase. Realmente es muy fuerte. Decir en la antigua Grecia que del cerebro vienen las emociones y no del corazón, que es donde durante toda la antigüedad se suponía que residía la función emocional. Igual nadie lo escuchó demasiado Hipócrates y esta hipótesis de que el cerebro tiene que ver con el pensamiento y con las emociones quedó dormida durante muchos siglos hasta que se fue recuperando recién hacia el siglo XVIII, siglo XIX. Pero si vamos a hablar de ciencia, y de neurociencia en particular, no se puede hablar de ciencia sin hacer experimentos. ¿Sí? Y por lo tanto, vamos a hacer experimentos. Tenemos nuestros métodos. No se preocupen, nadie va a tener que bailar sobre las mesas. Si quieren, sí, no tengo ningún problema. El experimento es muy sencillo, este experimento que les voy a proponer. Y es para demostrar cómo la ciencia, que recién decía Maya, está presente en la vida cotidiana y a veces está presente de las maneras más extrañas y más escondidas. El experimento es muy sencillo. Les voy a pedir que sonrían. Miren que los veo a todos, ustedes también. Miren que los veo a todos desde acá. A ver, es en serio, ¿eh? Y esto está para el examen. Y ahora, mientras sonríen, les voy a pedir que se hagan una pregunta. De oreja a oreja. ¿Sí? La pregunta es, ¿no se sienten mejor? Mientan, me digan sí o sí, sí. De verdad, experimento. ¿No hay algo acá adentro que les está diciendo, no está tan mal? Mira, yo venía a tomar un café. Digan sí, digan que bien la estoy pasando. Ay, qué lindo público, ¿sí? ¿No es muy extraño eso? Si quieren, hacemos experimento control. Control, experimento. Control, experimento. Si alguno tiene botox o cirugía, por ahí sonríe medio raro, ¿no? Pero no importa, ese es otro experimento. ¿Por qué digo es muy extraño esto? Uno piensa que se emociona y luego actúa, ¿verdad? Uno está contento, por lo tanto sonríe. Uno está triste, por lo tanto llora.
Uno tiene miedo, por lo tanto sale corriendo. Ustedes acaban de demostrar que es exactamente al revés. Que uno primero actúa, primero está el cuerpo, forzar una sonrisa, aun cuando uno no esté contento, y después el cerebro se convence que estaba contento. Podríamos hacer el experimento contrario, ¿sí? Pueden agarrar un lápiz o un dedo de alguien que tengan cerca, ¿sí? Y si se lo ponen acá, entre los dientes, es lo mismo, van a estar contentos, está buenísimo. Pero si se ponen ese dedo o ese lápiz en el labio y lo fuerzan contra la nariz, está todo mal. ¿Sí? Pues están forzando la acción de que está todo mal y el cerebro piensa que está todo mal. Tan extraña es la neurociencia que a veces va exactamente al revés de lo que pensamos. ¿Y qué hay acá adentro para generar estas emociones, estas memorias, estas decisiones, incluso esta moral? Hay números, y números astronómicos. Los neurocientíficos no tenemos nada que envidiarle a los cosmólogos. Hay miles de millones de cosas acá adentro. Por ejemplo, se dice que hay 100.000 millones de neuronas. En realidad, si quieren así ir hoy y vamos, maravillar a sus amistades, díganle, no son 100.000 millones, son 86.000. ¿Sí? Que es el último dato, el último grito de la numerología cerebral. ¿Sí? 86.000 millones de cosas, es imposible pensarlo. Es más, las charlas entre esas neuronas son varios ceros más, por lo menos 3 ceros más. O sea, las conexiones entre las neuronas superan en 3 ceros a esos 86.000 millones, ya ni siquiera se puede contar. Peor todavía, esas conexiones cambian todo el tiempo. Las charlas entre las neuronas cambian permanentemente. Por estar hablando con ustedes, las charlas entre mis neuronas están cambiando. Y las de ustedes también. Lo que a mí más me maravilla de estos números es que entren acá adentro. Ustedes imaginen un dibujo o una foto de un cerebro humano. Es una porquería. Es una cosa chiquita, fea, arrugada, liviana. Es muy insignificante, ¿no? Y que todo lo que nosotros somos, o gran parte de lo que somos, esté en esto, insisto, pequeño, arrugado, gris, liviano. ¿Liviano? ¿Cuánto pesa el cerebro? ¿Cuánto pesa el cerebro humano en promedio? Escucho ofertas. 400 gramos. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 2 kilos. Vamos que vendo, vamos que vendo. 800 gramos, vamos. 4 kilos. 4 kilos, no 400 gramos. Bien. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Qué vendemos? 1,5. Bien. Podríamos seguir así divirtiéndonos por mucho tiempo. Seguramente el promedio se acerque bastante. Es una pregunta válida, ¿verdad? ¿Cuánto pesa el cerebro? Y el cerebro humano adulto en promedio pesa alrededor de 1,300 kg, 1,350 kg. ¿Pero ustedes sienten 1,300 kg sobre el cuello? ¿Andan así? No. ¿Cómo puede ser que lleves una pesa de 1 kilo sobre el cuello y no te des cuenta? ¿Se entiende? Es paradójico. ¿Alguna hipótesis de por qué no nos parece que pese eso? ¿Dónde está ese cerebro? ¿Está apoyado sobre el músculo? ¿Está en aire como un globo? ¿Dónde está? Está en agua con sal. El agua con sal se llama líquido cefalorraquídeo, pero es agua con sal. Y acá los quiero ver. ¿Qué sucede con todo cuerpo sumergido en un líquido? No, ¿qué flota? No, ¿cómo flota? Tampoco es más liviano. Ahora todos tendrían que estar diciendo eureka. ¿Sí? ¿Se acuerdan de un tal Arquímedes? Todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba. Algo lo empuja para arriba. Tal vez eso sea una de las causas porque nos parece que pesa menos. Además nos acostumbramos, por supuesto, después de llevarlo tanto tiempo arriba. Y ahora me voy a meter en problemas yo solo. Ese 1,300 kg, 1,350 kg, ¿es el peso promedio del cerebro de un hombre o de una mujer? Son iguales. A ver, ¿cuántas piensan que el de la mujer pesa más? ¿Y cuántos piensan que el del hombre pesa más? Ahí hay un par que duermen en el living hoy, sí, otro que duerme en el sofá. Bien, bien. Es una pregunta válida y de hecho se hizo hace más de 100 años. Un señor llamado Paul Broca, un héroe de la neuroanatomía, pesó un montón de cerebros humanos y llegó a la conclusión de que no pesan lo mismo. Que el cerebro de las mujeres pesa 150 gramos, puntos suspensivos, algo de suspenso, menos que el del hombre. ¡Obvio!
ese obvio es irónico, obviamente, pero ¿saben qué? No es irónico, es histórico. Es lo que dijeron los pesadores de cerebros, estaban felices, porque es un 10%, es mucho, 150 gramos de 1,3 kg, ¿sí? Es mucha diferencia. ¿Por qué estaban felices? Porque eso justificaba todas las estupideces que se les ocurran. La superioridad masculina, ¿sí? La inteligencia, lo que fuera. Claro, tiene un cerebro mucho más pesado. Hasta que vino alguien y dijo, para un momentito, ¿cuánto pesa una mujer? ¿Cuánto pesa el cuerpo de una mujer con respecto al cuerpo de un hombre? Menos, mucho menos. Y lo que nos importa acá no es el peso del cerebro, es el peso del cerebro en relación al peso del cuerpo. Y cuando se hicieron las cuentas, no se volvió a hablar más del tema. ¿Se imaginan? En el cerebro el tamaño no importa, ¿sí? Pero no deja de ser una pregunta válida, buscar cosas materialmente en el cerebro, ver si hay lugares del cerebro que tengan funciones. De hecho, hubo un señor que se ganó la vida con esto, ¿sí? Hace mucho tiempo, en el siglo XVIII, un señor llamado Franz Joseph Gall inventó algo que llamó frenología. Seguramente ustedes recuerden unas imágenes de cerebros divididas como en cajas, como en pedacitos, y cada pedacito tiene una función. El área de la bondad, el área de la violencia, el área de la maldad, el área de la esperanza, etc. Eso se llama frenología, y lo inventó este Gall. Él decía que el cerebro estaba dividido en cajas, y cada caja tenía una función determinada, pero iba más allá. Él decía que si uno es muy algo, la caja de ese algo crece. Y si uno es recontra algo, si uno es muy bueno, pero extremadamente bueno, la caja del cerebro crece tanto que le deforma el cráneo y le sale un chichón de bondad. Entonces el tipo andaba palpando cráneos para ver si este era violento, si este era bueno, etc. Algo que no tiene ningún sentido. Por lo tanto, se abandonó completamente esta idea de que las cosas, las funciones tienen lugares en el cerebro. Hasta que en el siglo XX vimos que algunas cosas tenían ciertas funciones en el cerebro. ¿Sí? Hay una idea un poco generalista de que todo está distribuido y algunas funciones que tienen sus lugares, ¿sí? No vamos a entrar tanto en detalle con esto, ¿sí? ¿Y cómo se estudia el cerebro? Y ya nos vamos a meter en la conciencia, que es el tema que más les quiero contar, al menos brevemente. Se estudia de muchas maneras, se puede estudiar en laboratorio, con pruebas, muchas veces con humanos, muchas veces se hacen pruebas cognitivas, etc. Pero también se estudia con la percepción. Para nosotros saber que hay un mundo ahí afuera depende de que nos lleguen estímulos para ese mundo que hay ahí afuera. ¿Recuerdan una banda de los años 70 llamada Las Puertas? O sea, The Doors. Sí, una banda de un tal Jim Morrison, ¿sí? ¿Por qué se llamaba The Doors? ¿Por qué le puso Las Puertas Morrison? ¿Y qué es The Doors, Las Puertas de la Percepción? ¿De dónde salió eso? Salió de un libro de un escritor muy conocido, Aldous Huxley. Si lo recuerdan, de Un Mundo Feliz. Aldous Huxley escribió un libro llamado Las Puertas de la Percepción, en el cual describía sus experiencias o investigaciones con una droga alucinógena llamada mescalina, ¿sí? Bastante conocida y muy usada en esa época sobre todo. Pero así como Morrison le tomó prestado el nombre a Huxley, Las Puertas de la Percepción, Huxley también lo había tomado prestado de un poeta muy anterior, de 2 siglos antes, llamado William Blake. Sí, un poeta muy particular que había escrito también un libro y un poema llamado Las Puertas de la Percepción, donde dice lo siguiente: si las puertas de la percepción se abrieran, todo le aparecería al hombre como es, infinito. ¡Chan! ¿No están desesperados? ¿No se están haciendo pis? Lo dije mal por ahí. Vamos de nuevo. Si las puertas de la percepción se abrieran, todo le aparecería al hombre como es, infinito. Traducción: no sabemos cómo es el mundo, ni siquiera sabemos si hay un mundo ahí afuera. Sabemos lo que las puertas de la percepción dejan pasar. Y las puertas de la percepción son los sentidos. Los sentidos son los que nos informan de qué hay ahí afuera. ¿Y saben qué? Son muy mentirosos. Permanentemente mienten, inventando cosas que no están o haciendo desaparecer cosas que están. Ejemplo, ¿tienen medias puestas? No hay trampa, ¿qué digo? No hay trampa. ¿Tienen medias puestas? Sí, la mayoría deben tener medias puestas. Hasta que les pregunté, ¿eran conscientes de que había algo tocándoles el pie y no era el señor de al lado? No, esa es una trampa del tacto. Cuando se pusieron las medias hoy a la mañana, el pie dijo, acá hay algo que me está tocando, le informó al cerebro. Al cabo de un ratito, dejó de informarlo. Es una trampa de los sentidos. Cuando entramos a un lugar que huele feo, al principio decimos que feo que huele.
¿Y al cabo de un ratito nos olvidamos? No, no nos olvidamos. La nariz le deja de informar al cerebro que hay olor, porque ya no corre ningún peligro. Los sentidos nos engañan permanentemente. Y con eso es que tenemos que estudiar el mundo, tenemos que conocer el mundo. Por lo tanto, una de las formas de llegar al cerebro es estudiando la percepción. No me voy a detener tanto en eso porque es todo un capítulo enorme. Pero esa percepción puede ser consciente o inconsciente. De hecho, hay algo muy curioso del cuerpo humano, de la evolución en general. ¿Se han dado cuenta de que lo más importante de la vida es inconsciente? El control del corazón, por ejemplo. Uno no controla que el corazón lata más rápido o más lento. La respiración, la secreción de hormonas, la temperatura. Es como si la evolución no hubiera confiado en nosotros. Si la evolución hubiera dicho, estos tarados se van a olvidar de respirar, los saco de la conciencia, lo hago de un control completamente inconsciente. Y esto se refleja en las enfermedades. Si uno tiene una enfermedad consciente, es espantoso. Por ejemplo, se pierde algún sentido o se pierde algún fenómeno motor y es muy feo. No te morís. Si vos perdés algo de control inconsciente, es mucho más grave. Si perdés el control sobre el corazón, sobre la respiración, sobre las hormonas, tan importantes son esas funciones que la evolución no confió en nuestra conciencia. Y me estoy metiendo en tema con esto. Me estoy metiendo en el tema de qué quiere decir conciencia y qué quiere decir no conciencia y además cómo se estudia. En principio, si uno tuviera que hacer el ranking, el top 10 de las preguntas de la neurociencia, no me cabe duda de que la conciencia estaría muy arriba. Hay muchas otras, por supuesto, y cada uno puede tener su pregunta favorita. Si ustedes dijeran, ¿cuáles les parece son las preguntas que nos queman los ojos a los neurocientíficos dentro del estudio del cerebro? ¿Qué preguntas harían? Consulto. O que les gustaría saber, en todo caso, antes de meternos con la conciencia. Perfecto, sí, el sueño y los sueños, hoy estuvimos hablando con algunos alumnos, es una pregunta maravillosa. ¿Saben por qué dormimos? Y la respuesta es muy sencilla, ni idea. No sabemos por qué dormimos. Algo tan cotidiano que ocurre todas las noches, no lo sabemos. Menos aún sabemos por qué soñamos. De hecho, todo el mundo sueña, aunque no se acuerde. Experimento que pueden hacer esta misma noche si tienen a alguien durmiendo cerca. Fíjense que a lo largo de la noche esa persona no va a estar igual. En algún momento de la noche esa persona profundamente dormida va a empezar a mover los ojos cerrados, pero los va a mover muy rápidamente. ¿Sí? A esto le ponemos un nombre realmente muy imaginativo y muy poético que se llama movimientos oculares rápidos. ¿Sí? Si uno despierta a esa persona cuando está moviendo los ojos muy rápidamente, van a pasar dos cosas. Primero, les va a insultar, como corresponde. Segundo, que muy posiblemente les va a contar que estaba soñando. Si uno despierta a la persona en otro momento, cuando él está moviendo los ojos, simplemente los va a insultar y no les va a contar nada de ningún sueño. Eso es una ventana a los sueños. No sabemos qué son, pero tenemos alguna idea de cómo estudiarlos. ¿Qué otra pregunta les parece que es así fundamental para el estudio del cerebro? Sin duda, excelente, el aprendizaje y la memoria, las emociones. Es bastante fácil, sí, pero todas palidecen frente a la pregunta de la conciencia. Uno de los grandes problemas de la ciencia en general, de la neurociencia en particular y del estudio de la conciencia más en particular, es hacer la pregunta. A veces las respuestas son absolutamente banales o rutinarias si uno llega adecuadamente a la pregunta. Con la ciencia de la conciencia todavía estamos en esa etapa de poder formular buenas preguntas. Es más, hay un grupo de filósofos, hay una rama de la filosofía, se llama filosofía de la mente, que dice que hay problemas de la neurociencia y son complicadísimos, pero los vamos a poder resolver. Cómo funciona una neurona, cómo se conecta con otras, etc. Hay otros que son tan complejos que no tenemos las herramientas para resolverlos. Y les ponen nombre, estos filósofos, a esos problemas irresolubles. Y les ponen el problema difícil. Filósofos, por favor, sí, piensen un poco mejor. Los neurocientíficos no estamos de acuerdo con eso. Pensamos que vamos a resolver esto cuando podamos formular las preguntas adecuadas y obviamente tener la tecnología adecuada. Uno de los problemas graves que tenemos es definir la conciencia. Y además definirla en distintos idiomas. Piensen que para la palabra conciencia que usamos en español, en inglés hay 3 o 4, en francés también. Sin embargo, nosotros dentro de conciencia ponemos la conciencia de estar vivo, de tener un cuerpo, de que me pincho la mano y me duele, de que veo un color determinado, veo ese color celeste y algo pasa acá adentro.
pongo también la conciencia de mí mismo, la autorreferencia, e incluso pongo valores morales. Actúo a conciencia y usamos la misma palabra. Las palabras no son inocentes. Las palabras que usamos para definir algo ayudan mucho a que podamos resolver ese algo. Y con la conciencia todavía estamos en esa etapa, formular preguntas adecuadas y tener buenas definiciones de palabras. Sin embargo, sí se pueden hacer experimentos y sí podemos avanzar un poquitito hacia este maravilloso fenómeno de la conciencia. Mi neurólogo favorito, que además les recomiendo mucho, el señor Oliver Sacks, que murió allá hace 2 años, un aplauso, muy bien, me parece muy bien, una persona absolutamente maravillosa, ¿sí? En la cual se basaron varias películas, óperas incluso. Tiene un libro bellísimo que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que les recomiendo mucho. Y es más, su primer libro se llamó Despertares y fue el origen de la película con Robin Williams y Robert De Niro de hace muchos años, que es bellísima. En uno de sus libros, él tiene una frase que me parece brillante. Dice, la palabra favorita de la neurología es déficit. ¿Por qué? Porque casi todo lo que sabemos sobre el cerebro lo sabemos de cuando el cerebro anda mal, cuando hay una lesión, un trauma o algo y algo falla. Entonces hipotetizamos, entonces esa lesión debe estar actuando en el sitio de tal cosa. Con la conciencia pasa lo mismo. En general lo que hacemos es estudiar los fenómenos de pérdida de conciencia para tratar de entender qué es la conciencia. ¿Y qué son esos fenómenos? La anestesia. Cuando te van a hacer una anestesia para una cirugía, perdés la conciencia. El estado vegetativo. El estado de coma, que es mucho más profundo. Dormir es perder la conciencia. Lo más maravilloso, y que a mí realmente me sigue dando escalofríos, es que después de algunos de estos estados, de la anestesia, de dormir, en algunos casos del estado vegetativo, volvemos a ser nosotros. Después de haber perdido completamente la conciencia, hay algo acá, nuestra esencia, que sigue igual, o al menos nos parece que sigue igual, y lo recuperamos. Esas son excelentes ocasiones para estudiar científicamente la conciencia. Hacer experimentos con personas en estado vegetativo, hacer experimentos con personas que se están durmiendo, que se están anestesiando. Y de hecho, además tienen significado terapéutico. Un amigo muy cercano, que trabaja hace mucho en Inglaterra, hizo un experimento con personas en estado vegetativo. Les enseñó cosas. ¿Recuerdan el experimento tan famoso de Pavlov y sus perros, el aprendizaje pavloviano, que le enseñó a los perros que cuando sonaba una campana venía la carne? Entonces, después de mucho tiempo, con esa campana los perros salivaban. Bueno, Tristán, mi amigo, es un experimento parecido, sin campanas y sin carne, ¿sí? Básicamente, hacía sonar un tono y después de ese tono soplaba en los ojos de los pacientes. ¿Qué pasa cuando nos soplan en los ojos abiertos? Cerramos los ojos, ¿verdad? Después de mucho tiempo de hacer esto, los pacientes cerraban los ojos con el tono. ¿Se entiende? Aprendieron aún estando en estado vegetativo. Y resulta que aquellos pacientes que aprendían mejor tenían mayor probabilidad de recuperarse del estado vegetativo. O sea, es un estado de inconsciencia relativo, algo está pasando ahí adentro. Lo mismo puede pasar en ese momentito tan particular que nos vamos durmiendo. Estamos en duermevela y vamos perdiendo la conciencia. ¿Vieron que además es un momento de alta creatividad? Que a veces se nos ocurren ideas maravillosas. Hay gente que duerme por las dudas con una libretita al costado de la cama para notar esas ideas maravillosas que te vienen cuando te estás durmiendo o despertando. El problema es que después se despiertan, miran la libretita y la libretita dice ¿sí? Lo cual de mucho no les sirvió. Entonces, una de las ventanas a la conciencia es el inconsciente. Claramente. No el inconsciente psicoanalítico, no el inconsciente freudiano. El inconsciente en el sentido de perder la conciencia, tanto por dormir como por alguna patología. Pero hay otras formas, tenemos otros métodos, ¿sí? Hay formas que involucran a cualquiera de nosotros. Si a ustedes les acabo de ir a una pantalla y hago que se prenda una luz en esa pantalla, en una de las esquinas de la pantalla, pero de una manera extremadamente breve. Tan breve que ustedes no se dan cuenta. Por lo tanto, es un estímulo no consciente. Yo prendo la luz, todo esto es una pantalla, prendo la luz ahí. Tan rápido que ustedes no se dieron cuenta. Y después les digo, ¿viste que se prendió una luz? Ustedes me dicen, no vi nada. Pero, a ver, ¿podrías adivinar si la luz se prendió del lado derecho o del lado izquierdo? Ustedes me dicen, te dije que no vi nada. ¿Qué estamos diciendo? No importa, adivínalo igual. Y resulta que lo adivinan mejor que si fuera por azar. Si fuera por azar, la mitad de ustedes diría la derecha, la mitad diría la izquierda, mientras que
en el experimento real, más de la mitad de las personas dicen que la luz se prendió del lado correcto. ¿Qué quiere decir este experimento? Que hay estímulos que entran directamente al inconsciente y aún así modifican nuestras elecciones. Hay una rama de la neurociencia que yo he dado en llamar neuromitos. Hay una cantidad enorme de mitos de la neurociencia. Hay uno de los mitos que tiene que ver con esto. Es el mito de la propaganda subliminal. Todos lo escuchamos. ¿Vieron que nos ponen en la tele propagandas de micro o nanosegundos y después vamos todos corriendo a comprar una muñeca de goma? ¿Sí? Bueno, o no, lo que quieran. ¿Sí? Es un mito porque es falso. ¿Sí? De hecho, un señor que publicó un trabajo científico con esto que dijo que en un cine puso segundos de una imagen de Coca-Cola y después la gente fue corriendo a comprar Coca-Cola. Años más tarde confesó que no había hecho nada y simplemente quería divertirse un rato. ¿Sí? Ese mito quedó de la propaganda subliminal. Lo que acabo de contarles, de que se prenda una luz, dice que tal vez no sea tan mito, que realmente algo nos puede llegar inconscientemente y modificar nuestro comportamiento. Hay muchos otros mitos, ¿sí? Está el mito de que usamos solo el 10% del cerebro, uno de los favoritos. El mito de que si los bebés escuchan música de Mozart, después salen muy inteligentes, ¿sí? Y así un montón más que podríamos describir. ¿De qué hablamos en este rato? Y voy a ir cortando, así tenemos mucho tiempo para... Está bien de tiempo, ¿no? Tenemos mucho tiempo después para, sobre todo el pastel, y si después del pastel nos queda tiempo, alguna que otra pregunta. ¿De qué hablamos durante todo este rato? Hablamos de la neurociencia, esto que nos está invadiendo realmente, que se mete con todo, ¿sí? Se mete con lo que somos, lo que pensamos, lo que creemos, nuestras percepciones, y un poco porque yo opino que un poquitito justificado está este rol de la neurociencia, esta idea de que mucho de lo que hacemos y lo que somos tiene que ver con el cerebro. Hablamos de la percepción como una ventana hacia el cerebro, una de las ventanas más interesantes y más traicioneras, por otro lado, por esto de que los sentidos inventan cosas. Y finalmente hablamos muy genéricamente de este fenómeno que damos en llamar conciencia y cómo se está estudiando en la actualidad la conciencia en dos grandes capítulos. Uno sería la pérdida de conciencia, otro sería inventar estímulos que no son percibidos conscientemente. Pero durante todo este rato, que calculo que habrán sido unos 15, 20 minutos, yo estuve hablando de lo mismo. Estoy hablando de lo que somos, y lo que somos está acá adentro, además de estar en las relaciones, además de lo social, etc. Mucho tiene que ver con el cerebro. Hice una trampa en el medio. No definí el cerebro. No les dije lo que era el cerebro. No les dije, el cerebro para la neurociencia es esto y se define así, asá y asá. ¿Por qué? Porque no puedo. Es tan complejo el cerebro, se dice es el objeto más complejo del universo conocido, que no podemos definirlo. Entonces tenemos que pedir ayuda a los que saben. Y los que saben, como en todos los casos, son los poetas. Y lo que podemos hacer es pedirle ayuda a algún poeta para que nos ayude a definir el cerebro. Por ejemplo, una gran poeta norteamericana, Emily Dickinson, que definió el cerebro como nadie, diciendo, el cerebro es más amplio que el cielo y más ancho que el mar. Y es cierto, porque ahí entra todo. Ahí entran nuestras emociones, nuestras memorias, nuestra moral, nuestras decisiones, todo lo que percibimos del mundo y hasta un café científico del ITESO que habla sobre la conciencia y el cerebro. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Antes de pasar por el pastel y a la parte de las preguntas, lo que nos quede para ellas, estuvimos haciendo vía Twitter y Facebook una rifa de libros que nos patrocinaron muy amablemente la librería Casa de Letras, uno de los proyectos más lindos que hay en Guadalajara, una librería de barrio de mi querido Juan Nepote de Carol Johnson, y la editorial Siglo XXI con libros de Diego y libros de divulgación de la ciencia. Aquí están dos de los ganadores, si no llegó, los vamos a tener que rifar también. Perla Galindo, ¿sí? Ay, creo que Perla se quedó sin sus libros. Y Luis Moctezuma, que ya se los llevó, ¿verdad? Y hay algún otro ganador que tiene un papel debajo de su silla. Entonces, y de hecho, el tercero que no lo van a recoger ahorita, si no llega Perla, al final me dan papeles con su nombre y rifamos el tercer paquete. ¿Quién es el primer? Vamos a empezar aquí con una pregunta. Hola, buenas noches, muchas gracias. Está fenomenal el tratamiento del tema.
Bueno, voy a ser breve. ¿Cuál es el momento en el que estudiar el cerebro se convirtió para ti en una ocupación? Bueno, yo estudié literatura, me encantó mucho, me ayudó mucho porque he leído un libro que se llama El cerebro de mi hermano y es la experiencia de Rafael sobre la enfermedad de su hermano José María. Entonces, me pareció fascinante y me gustaría saber si me puedes dar la diferencia entre, o más bien tu definición de memoria, olvido, ese tipo de cosas. Okay. Lo primero es atípico, yo no tenía lo que se llama vocación científica, venía por otro lado, venía de joven o adolescente, más por el lado artístico, humanístico, me dedicaba a esas cosas. De pronto entré a la Facultad de Ciencias, todavía no sé por qué, y no me iba bien, no me gustaba, realmente no era maravilloso, hasta que, me parece en segundo año, como mucho tercer año de la Facultad de Ciencias, en Ciencias Biológicas, apareció el cerebro en escena, y me fascinó las cosas que empecé a aprender. Poco tiempo después descubrí que el cerebro también era un poco el guardián del tiempo, y el tiempo es un concepto que siempre me fascinó, y desde entonces, hace muchos años que me dedico a estudiar el tiempo dentro del cerebro. Así que viene de esa época, yo no era uno de esos niños que persiguen mariposas o levantan piedras a ver qué bichos hay abajo, eso seguro que no. Pero de pronto apareció el cerebro y realmente fue algo realmente fascinante. Y con respecto a lo de memoria y olvido, es muy interesante. Digamos, yo te podría contestar, la diferencia es obvia, uno parece ser antagónico del otro, pero no es tan obvio realmente. De hecho, si uno tuviera que decir qué es más importante para el cerebro, para el comportamiento, si la memoria y el olvido, estaríamos en problemas para decidir. Y yo apostaría más por el olvido. Hay un personaje inolvidable de Jorge Luis Borges, Ireneo Funes, ¿sí?, del cuento Funes el Memorioso, que era un joven que recordaba absolutamente todo. Pero cuando dice absolutamente todo, es absolutamente todo. Son la forma de las nubes de un atardecer de 1940, los remolinos en el río de una mañana que estuvo allí, y absolutamente todos los detalles. Y en un momento Borges dice, sospecho, sin embargo, que no podía pensar. Traducción, sospecho era un idiota. ¿Sí? Y efectivamente, si no olvidáramos, si no fuéramos selectivos en la memoria, no podríamos pensar. Por lo tanto, la función más importante del aprendizaje y de la memoria es olvidarnos de lo irrelevante. ¿Qué es lo irrelevante? Es otro mundo, y como el cerebro decide que esto es relevante o no, es otra historia. Entonces no son necesariamente antagónicos, son complementarios la memoria y el olvido. Y hay formas de estudiarlo, por supuesto, se estudia en el laboratorio con muchos métodos, y con cosas absolutamente disparatadas, por ejemplo, el concepto de las memorias falsas. Hay estudiosos de la memoria que dicen que gran parte de nuestros recuerdos son falsos, porque no nos acordamos de los recuerdos en sí, nos acordamos de lo que nos contaron sobre algo, de una foto que vimos en ese momento. Hay una investigadora norteamericana, se llama Elizabeth Loftus, que investiga esto, por ejemplo. Y uno de los experimentos más interesantes que tiene es la implantación falsa de la memoria de que todos nos perdimos alguna vez en un centro comercial cuando teníamos 4 años. Y la gente, después de pasar por ese protocolo, que le muestran fotos, le cuentan historias, está convencida de que se perdió en un centro comercial cuando tenía 4 años. Y es una memoria falsa. ¿Cuánto de las memorias que tenemos nosotros son reales o falsas? Nunca lo vamos a saber. A propósito de las palabras, estaba pensando si no sería prematuro hablar de la conciencia en lugar de lo consciente. Esta diferenciación en cuanto a la conciencia que lo sustantiviza, sí, y en cambio a decir lo consciente, que sigue siendo un adjetivo para calificar fenómenos, sí. Entiendo que, o puedo suponer que hay algo, no sé si para los propósitos de investigación tendría relevancia no hablar de la, sino de lo consciente, igual de lo inconsciente. Sí, no, es perfecto el comentario y es lo que decíamos un poco al principio. Estamos en una etapa tan temprana que nos faltan definiciones. Me parece que igual operativamente ayuda un poco pensar en el sustantivo, la conciencia, porque en todo caso nos guía en la búsqueda. Lo consciente es autodefinido, es lo que uno percibe conscientemente. Estoy diciéndolo simplemente y no es nada simple. La conciencia sería un lugar, un mecanismo,
un algo que uno puede hacer experimentos para tratar de encontrarlo. Todavía no lo encontramos, pero me parece que sirve como una ayuda para diseñar preguntas adecuadas, aunque nunca lo encontremos. Pero estoy muy de acuerdo en que son conceptos diferentes y no sé si lo trajeron aquí en la mesa. Uno de los libros de la colección se llama La conciencia en el cerebro, de una de las personas más brillantes en este tema, es un francés, Stanislas Dehaene, y el libro es una belleza, y si no, búsquenlo a Stan en YouTube o lo que fuera, es excelente. Si está, habla de eso, de la diferencia entre conciencia y consciente. Así que gracias por el comentario. Aquí. Muy buenas noches, gracias por la neurocharla para estar. ¿Qué tan real, tan científico es esta teoría de los dos hemisferios cerebrales, de que el hemisferio izquierdo es el verbal, es el controlador, etcétera, el hemisferio derecho, el intuitivo, el silencioso, el creativo, ¿no? Bien. Esto, ¿cómo podríamos abordarlo desde tu perspectiva? Vamos a complicar un poco el experimento de la sonrisa. ¿Se acuerdan que sonreíamos y nos sentíamos bien? Ahora les voy a pedir que hagan media sonrisa. ¿Mi sonrisa izquierda o mi sonrisa derecha? Acá sí, los que tengan botox o cirugía, los quiero ver. Entonces, primero hagamos el experimento control. Esto se sentía bien. No los estoy viendo sonreír a todos felices. Ahora les pido que hagan esto o esto y les voy a hacer dos preguntas. Una es bastante obvia. ¿Alguna de las dos semisonrisas se siente tan bien como la sonrisa completa? Háganlo, no lo piensen. Esta contra esta. No, ese es fácil. La sonrisa completa es mejor. Una difícil. ¿Alguna de las dos semisonrisas se siente mejor que la otra? No que sea fácil de hacer, sino que se sienta mejor. No lo piensen, háganlo. Izquierda contra derecha, derecha contra izquierda. A ver, ¿cuántos sienten más feliz la semisonrisa izquierda? ¿Cuántos sienten más feliz la semisonrisa derecha? Bueno, mitad y mitad. ¿Cuántos no saben o contesta? Unos cuantos, bien. ¿Por qué empecé por este experimento? Lo que sabemos seguro es que los dos hemisferios cerebrales, cada uno controla el semicuerpo contrario. O sea, este hemisferio controla esta semisonrisa, esta mano, este pie. Este hemisferio controla este. Si nosotros sentimos diferentes a las dos semisonrisas, sería una evidencia muy indirecta de que hay diferencias entre los dos hemisferios cerebrales. Yo hablaba hace un rato de neuromitos. El que acabas de decir es uno de los neuromitos más difundidos. No tenemos un cerebro sino dos. Un cerebro izquierdo y un cerebro derecho, fundamentalmente diferentes. De hecho, hay un montón de libros al respecto, ¿sí? Sobre el hemisferio derecho como el emotivo, el sensible, el creativo, y el hemisferio izquierdo como el racional. Son exageraciones. ¿Y de dónde vienen esas exageraciones? Tenemos un solo cerebro que permanentemente funciona en conjunto. De hecho, hay un área en el cerebro, en la mitad de los dos hemisferios, se llama cuerpo calloso, que comunica permanentemente a los dos hemisferios. Hace mucho tiempo, hacia la década de 1960, se encontró una terapia para ciertos tipos de epilepsia. La epilepsia es cuando un grupo de neuronas se vuelve loca y está activa todo el tiempo, por decirlo sencillamente. Si es focal, si la epilepsia está acá y se queda acá, bueno, me afectará una función determinada. Pero si no es focal y empieza a generalizarse, o sea, empieza a invadir el resto del cerebro, puede ser mucho más grave. Y si toma los dos hemisferios, es más grave aún. Puedes desmayarte, hasta puedes morirte de un ataque epiléptico generalizado de este tipo. Entonces, ¿qué hizo la cirugía de la época? Dijo, no permitamos que la epilepsia se generalice. Cortemos el cuerpo calloso, cortemos el lugar donde se comunican los dos hemisferios. Entonces ahí teníamos pacientes, investigados por un gran neurocientífico, Michael Gazzaniga, que tenían los dos hemisferios separados y que no se comunicaban entre sí. En esos pacientes se vio que había funciones diferenciadas entre la derecha y la izquierda. Por ejemplo, que todas las funciones del lenguaje en general tienen que ver con el hemisferio izquierdo. Las funciones racionales de sumar, restar, etc. también. Funciones que, por ejemplo, tienen que ver con la emocionalidad del lenguaje, con poder cantar, poder contar un chiste, están en el área equivalente del lado derecho. ¿Sí? Por lo tanto, conclusión, es una exageración decir que los dos hemisferios tienen funciones diferentes. De hecho, para evidenciarlo, tenemos que cortar el cerebro por la mitad, porque permanentemente el cerebro actúa en conjunto. Sin embargo, hay situaciones experimentales que nos muestran que sí
hay funciones que tienen lo que se llama lateralización. Tienden a activar más un hemisferio que el otro. Pero en la vida normal de nosotros, que tenemos un cerebro que se comunica, no hay forma de que un cerebro no haga lo mismo que el otro, no charle con el otro. Entonces, no es un mito, pero en todo caso es una exageración. Acá, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, estoy tentado a hacer la pregunta sobre la pregunta difícil de la conciencia, pero temo que no lleguemos a nada. Voy a hablar, más bien quería preguntar acerca de, cuando hablaste de los diferentes conceptos que tenemos acerca de conciencia y cómo usamos la misma palabra para definir varias cosas, pensé en las tradiciones budistas, ¿no?, o tibetanas, que están como más acostumbradas a mirar hacia adentro y que tienen 14, 15, no sé cuántos términos para referirse a diferentes formas de conciencia, ¿no? La percepción diferenciada de la conciencia de sí mismo o de las propias emociones, etc. Y la pregunta también tiene que ver si, bueno, se ha hablado de estos experimentos que hacen también viendo o observando el cerebro de personas que hacen meditación o que son capaces de entrar en diferentes estados de conciencia. Y quería saber qué se ha sabido de esos experimentos. Gracias. Sí, hay mucho, es relativamente reciente. Así como yo decía que la percepción es una ventana a la conciencia, hay otras formas de tener ventanas. Por ejemplo, el estado de meditación, que claramente es un estado diferente. No podemos definirlo bien, pero es diferente. Y es diferente fisiológicamente. Vamos, si vos medís la actividad cerebral, si haces un electroencefalograma de una persona en meditación profunda, es diferente de una persona en una conciencia normal, ¿sí? ¿Por qué digo que es reciente? Meditación se hace muchísimo, ¿sí?, desde que supuestamente la inventó Buda, ¿sí? Pues una de las iluminaciones de Buda, inventar el fenómeno de meditación. Lo que pasa es que hay tantas meditaciones como maestros. Por lo tanto, es muy difícil hacer experimentos controlados si las técnicas son tan diferentes. Muy recientemente aparecieron técnicas que están estandarizadas de meditación. Una está muy de moda, ¿sí? No voy a hablar ni a favor ni en contra, pero todo el mundo escuchó hablar de esta técnica que se llama mindfulness, ¿sí? Está por todos lados realmente. Y tiene una ventaja. La experiencia, la técnica de mindfulness es igual en todos lados, no depende del maestro. Son 8 pasos que te llegan a un control de la respiración, etcétera, etcétera, y son todos iguales. Entonces el mindfulness les permitió, yo no trabajo en esto, permitió estudiar un estado diferente de conciencia, pero que sigue los mismos pasos en todas las personas que lo practican. Y efectivamente se encontraron cambios en la actividad cerebral del cerebro, cambios en la frecuencia cardíaca, un estado de bienestar subjetivo, esto es más difícil de medir. Con lo cual es muy reciente esta ventana hacia la conciencia, pero parece ser que las evidencias son reales si los experimentos están bien diseñados y están estandarizados. De otra manera, yo no podría sacar conclusiones si estudio una técnica de meditación, otra muy diferente, una cultura oriental y una occidental que claramente son muy diferentes en cuanto a su percepción del mundo y lo que fuera. Cuando vos tenés un modelo de meditación que es estandarizado, aparecen resultados. Y esto tiene 10 años, ¿sí? Y cada vez hay más papers al respecto. Así que hay bastante... Yo decía al principio que la neurociencia de moda tiene una línea bastante tenue hacia la pseudociencia. Este es uno de los campos. Sí, claramente vas a encontrar kioscos donde te venden la neurociencia meditacional, ¿sí? O palabras difíciles, y yo desconfiaría mucho. Pero hay investigación bastante seria al respecto. Yo quería saber sobre la depresión. Porque, bueno, creo que hay un poco de desinformación acerca de la depresión, ¿no? De que cuando alguien está depresivo, pues los amigos o la familia le dice, estás deprimido, pues alégrate, y cosas de ese tipo, ¿no? Pero yo sobre todo a mí lo que me interesa es saber cómo puede ser que un medicamento que afecta a los neurotransmisores llegue a solucionar ese problema, ¿no? Bueno, no soy experto en el tema, yo no soy médico, ¿sí? Te puedo contestar más desde la investigación y en todo caso hay cosas que dejaría en manos de psiquiatras que conocen mucho más el tema de la depresión, pero tu última pregunta me parece fascinante. Efectivamente, las neuronas se comunican entre sí, en general se comunican químicamente y las palabras químicas que utilizan se llaman neurotransmisores. Por motivos que no conocemos, a veces el balance de esos neurotransmisores se afecta, en más o en menos. A veces tenés más
donde la charla tendría a tener un nivel de neurotransmisor y a veces tenés menos. Yo mencionaba hace un rato la película Despertares. ¿Sí? La película Despertares estudia a un grupo de pacientes que le falta una de estas palabras químicas, llamada dopamina. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Cuando se descubrió que estos pacientes que se dormían, que parecían dormidos, les faltaba dopamina. ¿Con qué los trataron los médicos? Con dopamina, obviamente. Y no pasaba nada. Ni se enteraba el cerebro de que les daba dopamina, porque no llegaba al cerebro. Recién cuando se descubrió una sustancia que llega al cerebro y se transforma en dopamina, se pudo tratar esta enfermedad, así como se trata la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, es la misma sustancia. ¿Por qué digo esto? Porque en ciertos tipos de depresión, si la depresión mayor es una enfermedad, la depresión, el trastorno bipolar es otra, la depresión estacional es otra, etc. En ciertos tipos de depresión, tanto inicialmente en autopsias, o sea, en pacientes que donaron el cerebro, como más recientemente con técnicas que te permiten ver estas palabras químicas, se vio que faltaba uno o más neurotransmisores. Había menos en ciertas áreas. Un neurotransmisor llamado serotonina, por ejemplo. Otro neurotransmisor llamado noradrenalina. No importa el nombre, es técnico, ¿sí? Entonces, ¿qué dijeron los psiquiatras y los investigadores? Entonces, démosles serotonina o noradrenalina. No los vamos a curar necesariamente, pero tal vez mejoren los síntomas, que no es poca cosa en la depresión. Si uno de los síntomas de la depresión es la bulia, la anedonia, el comportamiento suicida incluso, si podemos mejorar esos síntomas, estamos haciendo mucho bien, aunque no los curemos del todo. Así igual que no se puede dar dopamina, no se puede dar serotonina, no se puede dar noradrenalina, pero puedes dar algo que aumente la cantidad de esos neurotransmisores. ¿Cuál es uno de los fármacos que más se usa para ciertos tipos de depresión? El Prozac, ¿sí? La fluoxetina. ¿Qué es lo que hace el Prozac? Aumenta la cantidad de esos neurotransmisores en el cerebro y mejora los síntomas de los pacientes deprimidos. No los cura, no podemos decir que lo está curando, podemos decir que mejora los síntomas. Y un detalle más. Sin embargo, muchos de estos trastornos pueden tratarse de otra manera, pueden tratarse por psicoterapia. Y de nuevo, no sé si curar, pero mejorar los síntomas. Se pueden tratar por la palabra. Y hubo una pregunta hace ya muchos años, en la década de 1970, que decía, ¿cómo puede ser que un paciente deprimido yo lo puedo tratar con pastillas o lo puedo tratar con la palabra? Y se hizo un experimento. El experimento consistió en tomar un grupo grande de pacientes con depresión. Algunos fueron tratados con antidepresivos y otros fueron tratados con psicoterapia, con palabras, ¿sí? De aquellos pacientes que mejoraron en sus síntomas, no todos mejoraron, se estudió la actividad cerebral y resultó que el cambio era exactamente el mismo. Quiere decir que vos podés llegar al cerebro, podés modificar las charlas entre neuronas con pastillas y eventualmente con la palabra, que también es una forma de pastilla, ¿sí? Entonces, estás llegando a lo mismo, estás actuando sobre la comunicación entre neuronas. Tenés múltiples caminos para llegar. A veces funciona mejor uno, a veces funciona mejor otro, y en la mayoría de los casos funcionan mejor los dos juntos. Hola, muchas gracias primeramente por compartirnos todo conocimiento. Mi pregunta va más enfocada desde el área de comunicación, pues yo quiero saber con qué procesos trabajas tú para simplificar todo este conocimiento que tienes sobre la ciencia para hacer un programa para niños, hacerlo atractivo para los niños como es Proyecto G y que no se quede solamente en los niños, sino que también sea atractivo para los adultos. Bueno, muchas gracias por el comentario. No tengo una respuesta puntual, pero en estos 2 días con un grupo de alumnos en ITESO estuvimos hablando justamente de eso, ¿sí? Y yo les comentaba que hay como 2 reglas en la comunicación de la ciencia. Una es ser riguroso, ¿sí? Uno tiene que saber decir no sé cuando no sabe y en todo caso asesorarse con gente que sepa para decir cosas que estén bien o al menos temporariamente bien, ¿sí? Eso es incuestionable, uno no puede decir algo más o menos. Una vez que el rigor científico esté asegurado, o sea, vos estás diciendo algo que es correcto para el paradigma científico de la época, todo vale. Y ahí es donde en general nos equivocamos. Nos acordamos mucho de que la ciencia tiene que estar bien y nos olvidamos de, si es un programa de televisión, hacer tele, hacer humor, ficción, dibujos animados, sortear computadoras, lo que sea que la tele, sortear libros mucho mejor, ¿sí? Que la tele te permite hacer. Entonces es un poco eso. Y lo último que tú decías es lo más difícil de todo.
lograr un producto de comunicación de la ciencia que tenga múltiples niveles de lectura. O sea, lo pueda ver un niño y se divierte porque hay colores, porque hay humor, porque hay música, lo de fuera, lo puede ver un adolescente y le interesa porque es una pregunta que le atañe directamente, lo puede ver un adulto, alguien de la tercera edad. Es muy difícil lograr eso, y pocas veces lo logramos y uno se siente muy feliz, y es difícil reflexionar sobre qué fue lo que hizo que tuvieran múltiples niveles de lectura. Y lo otro con respecto a, tú decías simplificar, no sé si es la palabra adecuada, pero entiendo hacia dónde vas. Creo que el hacer comunicación de la ciencia, tanto para aquellos que nos dedicamos mucho a hacerla, como para cualquier científico que quiera contar lo que hace, es un ejercicio de mucha humildad, por ejemplo, pues hay que enfrentarse al no sé, y más un ejercicio maravilloso de aprendizaje. El poder explicar algo, ¿sí?, sin comprometer el rigor, es que lo entendés bien. Si no lo entendés, di no sé, y está perfecto que lo digas. Por eso recomiendo mucho que los científicos hagan comunicación, porque es el punto que falta para entender algo que tal vez tienes un poco débil. Para mí es obligatorio que un científico comunique lo que hace en distintos formatos, no que se dedique a eso, pero sí de alguna manera lo comunique. ¿Sí? Que vaya a la escuela, que hable con su familia, con sus amigos, que si le hacen una entrevista que acceda y lo que fuera, lo va a ayudar a él o a ella a entender mejor lo que hace. Y es un ejercicio después de qué cosas funcionan, qué cosas no, y al mismo tiempo divertirse en el camino. Si yo no me divierto con los productos que hago, estoy seguro que la gente que los ve tampoco se va a divertir. ¿Dónde estamos? Ah, sí. Buenas noches. Quería pedir tu opinión desde el punto de vista científico acerca de la conciencia colectiva y cómo los esfuerzos individuales pueden ingerir en la misma, y tu perspectiva de las diferentes conciencias grupales que pudiese haber, independientemente de la ponderación. Hay algunas donde yo considero que inclusive podemos actuar involuntariamente. Entonces, justo esa relación es desde la cual quisiera escuchar tu opinión acerca de la conciencia grupal. La respuesta correcta es ni idea. Pero, también es una cuestión de definición, de qué hablamos cuando hablamos de conciencia. No cabe duda que hay comportamientos gregarios y no cabe duda de que hay evolución y herencia cultural que no conocemos del todo, conocemos aún menos que la herencia genética, que la conocemos todavía relativamente poco. Por ejemplo, hay fenómenos universales dentro de la conciencia. Fascinación por el fuego, fascinación por el agua, miedo a las serpientes. Un individuo que jamás en su vida ha visto una serpiente y no sabe ni lo que es, porque está en una cultura donde no existen las serpientes, ve una serpiente y se aterra. ¿Sí? Estos fenómenos son muy difíciles de explicar. ¿Por qué? ¿Qué pasó evolutivamente? Nos dejó impreso en el cerebro ese miedo o esa fascinación con el fuego que alguna vez nos salvó la vida. ¿Sí? Excede a la neurociencia. Al menos yo desconozco mucho cómo pensarlo desde la neurociencia. Me parece que se piensa más desde la antropología que de la neurociencia, y realmente desconozco mucho eso. Por eso depende mucho de la definición. Si uno se refiere a fenómenos que son colectivos y no sabemos de dónde vienen, bueno, creo que son más antropológicos y depende mucho de nuestra historia evolutiva, y algo dejó marca en el cerebro. Si se refiere a otros fenómenos, y he escuchado sobre eso, lo desconozco completamente como para hacer cualquier comentario. Por eso digo, ni idea en general, y en particular estos fenómenos me parece son más del campo antropológico y cultural que del campo neurocientífico. Tal vez dentro de unos años se convierta en un fenómeno neurocientífico, porque entendamos qué marca dejó en el cerebro ese recuerdo del fuego, esa memoria del fuego, para decirlo en galeanés, ¿sí? o esa memoria del agua, que algo dejó en el cerebro. Por ahora no tenemos idea de qué marca dejó, aunque es un fenómeno claramente reproducible. Gracias, buenas noches. Hola. Cuando hablaste sobre que de repente estás en una habitación y percibes un olor y de repente se deja de enviar esa información al cerebro y ya no te das cuenta de ese olor, sí. Me surgió una duda sobre el dolor. Mi inquietud es, ¿llega el dolor, por ejemplo, a no percibirse en una persona que está enferma y de repente ya no se manda la información al cerebro? Este fenómeno se denomina adaptación sensorial.
Es el fenómeno por el cual un sentido, cuando es estimulado en forma continuada, deja de responder. Entonces, esto de ponerse la media, oler o lo que fuera. Pero también tiene que tener un sentido evolutivo. ¿Qué es el dolor? El dolor es una señal. Cuando yo pongo las manos en el fuego, ¿para qué me duele? Entre comillas. Es una señal que me dice, saca las manos de ahí, claramente. Si yo dejo las manos, me tiene que seguir doliendo, no tiene que adaptarse ese fenómeno, porque no tiene sentido evolutivo, me voy a quemar y no quiero quemarme, el cerebro no quiere que me queme. Por lo tanto, el dolor no se adapta, no desaparece con la continuidad. Sí puede desaparecer con fenómenos muy estresantes. Hay un fenómeno muy estudiado que es el dolor en las heridas de guerra. Cuando un soldado en la guerra es herido, tal vez no se da cuenta de que ha sido herido hasta que terminó la batalla. De nuevo, es una cuestión de supervivencia. Si se queda quieto ahí diciendo me duele, me duele, me duele, lo pasan por arriba. Es posible que al poder no eliminar, pero no percibir conscientemente ese dolor, pueda salir corriendo y salvarse. Casi todo lo que hacemos es para instinto de supervivencia propia, en segundo caso, instinto de supervivencia familiar, cuidar a los nuestros, a nuestros hijos, nuestros padres de fuera, y en tercer lugar, instinto de supervivencia de la especie, cuidar a la especie humana, ¿sí? Y el dolor sirve para eso. Por lo tanto, así como se adapta muy fácilmente el tacto, se adapta más o menos fácilmente el olfato, muy difícilmente o menos fácilmente la vista, el dolor no se adapta o tarda muchísimo en adaptarse, porque tú necesitas que te duela para salir de ahí. Si no salieras de ahí, te seguiría doliendo y te dañarías aún más. Hola, buenas noches. ¿Cómo describiría un día cualquiera de su laboratorio de cronobiología? ¿Incluyendo el bar? También, por supuesto. A ver, empieza tarde, son bastante vagos mis estudiantes. Yo llego temprano, pero hasta las 10 de la mañana no llega nadie, pero se quedan hasta muy tarde, ¿sí? De hecho, como trabajamos en cronobiología, muchas veces los experimentos son a la noche, con lo cual hay muchos experimentos nocturnos que hay que quedarse ahí. En general se las arreglan para no quedarse un estudiante solo o un doctorando solo, sino quedarse a varios y no quiero saber lo que hacen, ¿sí? Básicamente, además del experimento. Es un laboratorio donde se festeja absolutamente todo, ¿sí? Se festeja no solamente que te acepten un paper, sino mandarlo. Ya es motivo de festejo, y son festejos culinarios y alcohólicos también cuando lo ameritan. Y es un laboratorio donde se escucha mucha música y se ríe mucho. Y debo decir que no es un laboratorio extraño, ¿sí? Así son los laboratorios. Y esto es algo que también tenemos que comunicar. Los laboratorios no son lugares solemnes, son lugares serios. Se hacen preguntas serias, pero no son solemnes. Se canta, se ríe, se festeja, se come, se bebe cuando corresponda. Y esto es una imagen muy diferente de la que la gente tiene del laboratorio. La gente tiene como imagen del laboratorio... Ahora, hagamos un experimento que hicimos, me parece ayer, con los alumnos. Imaginen a alguien que haga ciencia. Tengan en la cabeza a alguien que haga ciencia. ¿Ya está? Déjenme adivinar. La mayoría de ustedes seguramente pensó en un hombre con bata blanca, con anteojos, somos todos miopes, con moscas en la cabeza porque nunca nos bañamos, ¿sí? Y con un pizarrón, una pizarra en el bolsillo por si se nos ocurre una fórmula en el ómnibus y tenemos que anotarla rápidamente, ¿no? Es muy fuerte ese arquetipo hollywoodense del científico y del laboratorio, ¿sí? De hecho, por suerte está cambiando. Habrán notado que en las últimas películas y las series, al final, el científico se queda con la chica. Mentira. Mentira, no, eso es ficción, eso no ocurre de esa manera, ¿sí? Y si ahora les cambiara el experimento y les pidiera, ahora imaginen a 3 científicas con A. Tachen a Marie Curie. No hay. No hay. Es fuerte ese arquetipo del científico y del laboratorio. Por lo tanto, si bien la pasamos muy bien en el laboratorio, también sufrimos cuando las cosas no funcionan, cuando hay que repetir 20 veces todo, cuando no tenemos dinero, etc. No es algo anormal que la pases bien en un laboratorio, que es un lugar realmente alegre, serio, pero alegre, no solemne. Hola. Nos hablaste del peso del cerebro, pero otro asunto tiene que ver con el tamaño del cerebro. Y bueno, algunos evolucionistas hacen referencia al tamaño del cerebro para explicar cómo
la especie Homo sapiens se ha distinguido en complejidad, al menos en sus funciones y su comportamiento. Como contraargumento, algunos otros hablan de que también el tamaño del cerebro de los delfines es muy grande y sin embargo no exhiben la complejidad del comportamiento de los humanos como especie. ¿Tú qué piensas al respecto? Desde una perspectiva evolutiva, es otro mito de las Hay cerebros mucho más grandes que el del humano. El de las ballenas es 10 veces más grande, por ejemplo, ¿sí? Pero en este criterio de proporción. No, por eso. El tamaño per se no nos está diciendo demasiado. Si uno se imagina el cerebro humano, ¿cómo se lo imaginan? ¿Cómo es por afuera? Arrugado, ¿verdad? Tiene como esos rulitos por todos lados. Eso es una estrategia de crecimiento, ¿sí? Un cerebro, algunos simios también tienen el cerebro arrugado, otros no. Un gato lo tiene más bien liso, una rata lo tiene muy liso, etcétera, ¿sí? Eso es porque tenemos algo duro acá que no le permite al cerebro crecer tanto como quisiera. Entonces hizo una estrategia de crecimiento para aumentar la superficie de la cáscara del cerebro, que se llama corteza, que es hacer rulitos. La misma estrategia que hizo, por ejemplo, nuestro intestino. Nuestro intestino fue una tubería, fue un tubo liso, no alcanza para absorber los nutrientes, porque hay muy poca superficie. ¿Qué hizo el intestino? Hizo rulitos, hizo lo que llaman vellosidades. Esas vellosidades le agregó microvellosidades, y con eso aumentó la superficie interna de ese tubo 300 veces. Y eso nos permite absorber los alimentos. La corteza es lo mismo. Efectivamente, una buena idea de complejidad la da el grosor y el tamaño de la corteza cerebral, de la parte más de afuera del cerebro. Y como no alcanzó el tamaño para hacer una corteza enorme, para hacer Pinky cerebro, porque tenemos un cráneo acá muy duro, desarrollamos esos rulitos. Sin embargo, el concepto puramente de tamaño no alcanza. Otro tamaño posible podría ser densidad de neuronas, número de neuronas, ¿sí? Y hay una línea que habla de complejidad versus número de neuronas. Y esto lo estudia particularmente, y se las recomiendo mucho, una gran neurocientífica brasileña, se llama Susana Herculano Ousel, y dio una charla TED sobre esto, empieza diciendo cómo puede ser que mi cerebro entienda el mundo y trate de entenderse a sí mismo. El cerebro de los monos no hace eso, el cerebro de las ratas no hace eso, el cerebro de los tigres no hace eso. ¿Sí? Entonces justamente ella dice, tiene que ver con la cantidad de neuronas y desarrolla un método para medir la cantidad de neuronas, que es aquel que le dio que tenemos 86.000 millones de neuronas y no 100.000 millones. Entonces esa pregunta del tamaño la refiero específicamente a Susana, que es una genia realmente y lo cuenta como nadie, entre otras cosas en esta charla TED, y se los comento porque es accesible para cualquiera. Así que recuerden, Susana con H, Herculano Ousel, y cuenta exactamente el problema del tamaño del cerebro. Así que como lo cuenta muy bien ella, prefiero remitirte a una experta. Hola, buenas noches. Esta es una pregunta de la transmisión en línea. Pregunta Luis Lobatón. ¿Qué opina de los ejercicios o sustancias que inducen el estado alterado de conciencia, tan de moda recientemente? Que a Luis seguramente se lo contó el cuñado del primo de un amigo, me imagino. Si no es interés personal, Luis, por supuesto, ¿no? Es muy diferente hablar de ejercicios de sustancias, si no pongamos todo en la misma bolsa. A ver, por ejemplo, hay quienes dicen que el ejercicio físico es una fuente de placer porque libera endorfinas. No, yo no lo creo. Les aseguro que no lo creo, y esa gente que dice que la pasa bien corriendo, no. Algún problema tienen, ¿sí? Pero me voy a centrar más en sustancias, ¿sí? Por supuesto, hace un rato hablábamos de los antidepresivos. ¿Por qué? Porque afectan la comunicación entre neuronas, ¿sí? Y hay muchas sustancias que afectan la comunicación entre neuronas. Y acá lo que es fascinante es pensar un poco en la historia de la psicofarmacología. Pensar en cómo entendimos esto de las sustancias que afectan al cerebro. En principio fueron sustancias naturales. Se encontró por casualidad, por hacer té de esta planta o masticar la corteza de esta otra, que tenía un efecto. ¿Sí? Eso fue el comienzo de la farmacología, fue encontrar sustancias naturales, en general vegetales, porque las sustancias minerales tienen una tolerancia mucho menor. Es mucho más fácil intoxicarse con una sustancia mineral que con sustancias vegetales, con excepciones, por supuesto. Entonces, pasó mucho tiempo en esta etapa de la farmacología primitiva. Si te haces té de esto, te dormís. O si comes corteza del sauce, ¿sí? Te arruinas los dientes, pero te cura el dolor de cabeza. ¿Sí? Eso fue el comienzo. Pero después alguien dijo, ¿por qué?
¿por qué ese té de esa planta hace que tenga alucinaciones o me cura el dolor de panza? Debe ser que hay algo dentro del cuerpo o dentro del cerebro que lo reconoce. Siguiente etapa en la historia de la psicofarmacología, buscar a eso que lo reconoce. Y eso que lo reconoce se llaman receptores. Entonces vino la etapa de buscar receptores para esa sustancia de esa planta que hacía que durmiéramos, que soñáramos, que tuviéramos alucinaciones, que nos desmayáramos, que no nos doliera la cabeza. Y se encontraron receptores para todas estas sustancias que afectan al cerebro. Pero ahora vino una pregunta mucho más complicada. ¿Por qué tenemos esos receptores? ¿Por qué tengo receptores para jugo de amapola? ¿Qué sentido evolutivo tiene que la evolución nos haya dotado de receptores para algo que obtengo de una planta que andás a ver dónde está? ¿Qué sentido tiene que el cuerpo tenga receptores para pastillas para dormir? Mucha gente toma pastillas como el Valium, el Lexotanil, las benzodiazepinas, y te hacen dormir. Si te hacen dormir es porque afectan al cerebro. Si afectan al cerebro es porque hay receptores. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos receptores? La evolución previó que cientos de miles de años más tarde yo iba a la farmacia y pedir un Valium. Es raro, ¿no? Entonces, ¿por qué tendremos receptores para las pastillas para dormir, receptores para el opio, receptores para el cannabis? ¿Sí? Todas las cosas que Luis no conoce, por supuesto, ¿sí? ¿Alguna hipótesis de por qué tenemos esos receptores para cosas que están ahí afuera? Es raro, ¿no? ¿Se entiende que es paradójico? ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Por qué tendremos receptores para esas cosas? No necesariamente, ¿sí? Uno no tiene la misma línea evolutiva que esas plantas y mucho menos que algo sintético. Vos no tenés la misma línea evolutiva de alguien que fabricó una benzodiazepina en laboratorio, ¿sí? Así que en algunas cosas puede haber coevolución, en muchas de estas no. ¿No será que nosotros fabricamos cosas parecidas? ¿No será que nosotros fabricamos algo parecido al opio? ¿Algo parecido al cannabis? ¿Algo parecido a las pastillas para dormir? Y por eso tenemos receptores. Y por eso esos receptores reconocen otras sustancias similares. De hecho, después de que un bebé toma la leche de su madre, ¿qué hace el bebé? Se duerme. Se duerme porque está feliz, porque está lleno, porque está calentito, pero además porque la leche materna tiene benzodiazepinas endógenas y causan el sueño. ¿Por qué ciertas cosas nos dan placer? Porque hay sustancias en el cerebro que se pegan a receptores y dan una señal de placer. Las mismas sustancias, bueno, los mismos receptores que son afectados por sustancias exógenas que causan placer. En general, cuando vos lo tomás algo de afuera, la dosis es varios ceros más grande que lo que tenés adentro, por lo tanto los efectos secundarios o tóxicos son muy graves. La gente que ha tomado heroína o se ha inyectado heroína dice que es una de las sensaciones más placenteras que pueda haber, porque está explotando el circuito de placer del cerebro. Claro, lo está explotando con varios ceros de más. Por lo tanto, los efectos secundarios van a superar con mucho a los efectos deseados, que son los efectos de placer, aunque no te des cuenta. Por lo tanto, en respuesta a la pregunta, es la historia de la farmacología. Sustancias allá afuera que causan algo porque hay un receptor porque fabricamos algo parecido. Sí, ¿a qué se debe que en determinada etapa de la vida podemos tener movimientos involuntarios? ¿Qué es lo que está pasando en el cerebro? Es muy amplia la pregunta porque no necesariamente es una etapa de la vida. Los movimientos involuntarios pueden venir en cualquier momento. Un reflejo es un movimiento involuntario. Los famosos reflejos de cuando nos golpean en la rótula y movemos el pie, o nos golpean aquí y movemos el brazo, es absolutamente involuntario, ¿sí? De hecho, un arco reflejo se define como algo involuntario. Creo que la pregunta apunta más a movimientos más sostenidos, como temblores, por ejemplo, ¿sí? Hay distintos tipos, ¿sí? Por un lado tenemos una etapa, un envejecimiento normal, que claramente, ¿sí? Por más que sea normal, perdemos algunos controles o el control es un poco más relajado, en todo caso. Entonces es un poco menos preciso el movimiento, nada grave. Pero también tenemos situaciones más patológicas. Ejemplo típico, la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, uno de los síntomas es enlentecer el movimiento y el otro es el temblor.
¿sí? Bueno, eso se debe, ahora sí, a que hay una falla en la charla entre neuronas. O sea, esos neurotransmisores que comunican a las neuronas fallan en más o en menos y el control fino del movimiento se altera mucho. También puede haber fenómenos patológicos por traumas directamente. Hay un cerebrito que todos tenemos aquí detrás y se llama así, cerebrito o un poco más técnicamente cerebelo. Tiene que ver con el control fino del movimiento. Si hay una lesión, un golpe o algo en el cerebelo, podemos perder ese control fino. Entonces, dividiría la pregunta en dos. Los temblores o los movimientos involuntarios son normales. Se acrecientan con la edad, pero no deja de ser normal eso. Por otro lado, hay enfermedades entre cuyos síntomas aparecen los movimientos involuntarios mucho más marcados. Y por otro lado, hay movimientos involuntarios que son secundarios a un fármaco. Por ejemplo, los antipsicóticos, las personas que tienen una enfermedad grave, psiquiátrica, tal vez reflejado en algo neurológico, y necesitan un fármaco para que no hagan cosas malas consigo mismos, que no se dañen o lo que fuera, los más típicos de estos antipsicóticos tienen como efecto secundario el movimiento involuntario. Entonces uno balancea, ayuda a la persona, claro que la ayuda. ¿Sí? Si no tuviera eso no podría comportarse, la persona estaría muy mal. ¿Sí? O tendría que tener un protocolo de internación, no sé cómo se trataría eso, pues lo desconozco. Entonces, que secundariamente tenga un temblor me parece menos grave, le puede parecer a un médico menos grave que no tratarlo con ese antipsicótico. Entonces son los tres caminos. Normales, aunque se acrecienten con la edad, patológicos, que se refieren a cambios en la charla entre neuronas, y secundarios a ciertos fármacos. Y ahí el médico evaluará cuán grave es ese efecto secundario. Gracias. Sobre otro estado alterado de conciencia como ventana para entender más cómo funciona el cerebro, ¿qué nos podrías decir acerca del sueño? Y particularmente aquel sueño en el que tenemos cierto grado de lucidez, recordancia posterior y control, lo que le llaman los sueños lúcidos. Es un gran tema, sé muy poco sobre eso, pero además te puedo decir que están muy poco estudiados. ¿Por qué? Pues es un fenómeno relativamente raro. Entonces, al tener poca frecuencia, hay menos experimentación. Está claro que no es un mito. Si los experimentos que se han hecho inducen al soñador a determinadas cosas y ocurren esas cosas. ¿Sí? Le dicen, cuando ocurra tal cosa, vas a decidir despertarte o vas a decidir elegir tu propia aventura dentro del sueño, ir por allí o por allí. Y está claro que en aquellos casos que se juntaron suficientes personas, es medible, se le puede poner un número, es analizable. Lo que pasa es que no hay tanta investigación. Y en todo caso, esa poca investigación que hay, yo no soy experto en el tema. Es un fenómeno real, hay personas que tienen sueños lúcidos, se puede entrenar esto. De hecho, las personas que tienen sueños lúcidos, no sé si a ti te pasa, pero narran que es placentero tener cierto control del sueño. Por lo tanto, cuando descubren que pueden hacer ciertas cosas durante la vigilia, por ejemplo, motivarse a hoy quiero soñar con esto, y se lo dicen muchas veces, seguramente lo hagan y seguramente pueden controlar la historia. ¿Sí? Pero estamos un poco en la infancia de esos fenómenos, como casi todos los fenómenos de los sueños. ¿Sí? Es una pregunta, es una gran ventana, pero es una ventana bastante desconocida. Hace muy poco que se empezaron, muy entre comillas, a leer los sueños. ¿Se acuerdan que yo les decía que una ventana a los sueños era que la persona estuviera moviendo los ojos rápidamente? Se hizo un experimento hace un par de años, que lo publicó un grupo de investigadores japoneses, en el cual medían muchísimas personas soñando, durmiendo y soñando. Cada vez que estaban moviendo los ojos rápidamente, los despertaban y les preguntaban con qué estaba soñando. Soñaba con una casa, con mi familia, con una caída, con el mar, lo que fuera. Al mismo tiempo, les medían la actividad cerebral. Después de hacer esto cientos de veces, podían correlacionar tal actividad cerebral seguramente indica que esta persona está soñando con esto. No siempre la pegaban, no siempre la acertaban, pero lo acertaban mejor que el azar. Podían, a partir de lo que estaba mostrando el cerebro, adivinar con qué estaba soñando alguien. Da un poco de terror, ¿no? Pues se están metiendo con lo más íntimo que tenemos, con nuestros sueños. Pero además eso tiene una aplicación. Hay niños que no quieren dormir por los terrores nocturnos, porque saben que va a aparecer algo muy feo y un niño no duerme mucho tiempo, se enferma. Obviamente está de mal humor, etc. Y un adulto también, por supuesto. Por tanto, esta forma de meterse dentro de los sueños tal vez nos ayude a controlarlos y que la gente duerma normalmente. Vuelvo para atrás, sabemos poco y yo sé menos aún sobre sueños lúcidos.
Hola. Para el futuro, ¿qué vienes? He leído o he escuchado un poco del CRISP, de poder mutar genéticamente el ser humano, y me pregunto qué tanto se puede mejorar el cerebro en humanos en el futuro, más inteligentes, cerebros más grandes, mejorar la función. Yo diría que funciona bastante bien, ¿no? En todo caso, no me preocuparía mucho por esto. Son dos cosas bastante distintas lo que estás diciendo, ¿sí? Por un lado, hay una técnica, se denomina CRISPR, que es aprovechar ciertas tijeras para cortar los genes en ciertos lados, meter algo, sacar algo. No es nuevo esto, la técnica es nueva. Pero esto de hacer cambios en el genoma lo venimos haciendo desde hace muchos años, es parte de nuestra experimentación, ¿sí? Por lo que es nuevo es una técnica que simplifica mucho algunos de los pasos para hacerlo. Hasta ahora hay muy pocas aplicaciones en terapia, en clínica. Creo que hay 2 aprobadas por la FDA de aplicar CRISPR para un tratamiento de algo oftalmológico, no creo que es, y algo, no me acuerdo, algo metabólico, pero no me acuerdo qué, ¿sí? Con respecto a mejorar el cerebro, creo que podemos estar muy tranquilos porque no lo conocemos lo suficiente como para mejorarlo. Y falta mucho. O sea, insisto, lo vamos a conocer, pero la zanahoria está muy lejos, ¿sí? Con lo cual, para mejorar algo hay que conocerlo profundamente. Y esto me lleva a otras técnicas para mejorar el cerebro que no sean genéticas y me devuelve al tema de los neuromitos. Uno de los neuromitos es la gimnasia mental, ¿sí? El mental gym, que está muy de moda, ¿sí? En el cual nos dicen que tenemos que hacer una serie de ejercicios para detener o enlentecer el deterioro cognitivo. ¿Sí? A partir de los 20 años, el deterioro cognitivo es así, lo siento, ¿sí? Es una mala noticia. Pero va más rápido o menos rápido, está este mito de que la gimnasia mental lo enlentece o lo detiene. Y es falso, ¿sí? Si uno hace un montón de sudokus o un montón de crucigramas, puede convertirse en un experto sudocólogo o crucigramólogo. Pero no hay ninguna evidencia de que eso se extrapole a otras funciones cognitivas. Y eso está demostrado con experimentos, ¿sí? Que se vio que vos entrenás a alguien con estos experimentos de Lumosity o lo que fuera, y no necesariamente funcionan mejor en otra área. Lo único que está demostrado que enlentece el deterioro cognitivo relacionado con la edad es el ejercicio físico moderado. O sea, lo mismo que te tiene que decir un cardiólogo para que tu corazón esté bien, es lo que te tiene que decir un neurólogo. Ejercicio físico moderado, salir a caminar. ¿Sí? Es lo único que sabemos fehacientemente que hace que las neuronas estén mejor. Lo otro por ahora es un gran interrogante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero felicitarlo por la facilidad y este amplio trabajo de divulgación y sobre todo transmitirlo tan simple y tan amigable como es. Yo tengo una duda con la cual no me voy a quedar con las ganas por conocer su idea y ya me está ganando un poco la idea. Y es este argumento o este supuesto que termina siendo una paradoja en el que vemos al cerebro hoy en día como la caja negra, ¿no? No sabemos qué se mete, pero sabemos lo que sale, ¿no? Y en la carrera de los neurocientíficos por entender o tratar de vislumbrar qué pasa dentro de esta caja negra, la carrera se basa en el determinismo de especificar que si hay células especializadas, neurotransmisores y productos químicos. Entonces, más o menos va así el argumento que leí y me causa aún un poco de terror, que es en el supuesto de que vemos al cerebro como el único órgano, el cerebro humano, el único órgano que se estudia a sí mismo, que es el cerebro, estudiando el cerebro, desde tal vez el argumento de la filosofía de la mente, es como este caballo que va siguiendo la zanahoria, ¿no? Y están las dos posibilidades. Cuando el caballo alcance la zanahoria, cuando el cerebro se termine de autoexplorar, entonces va a ver hacia atrás y va a decir, pues soy tan simple, no era nada complejo, entonces ¿qué soy? O al paso que dé cada uno secuenciado de otro, la zanahoria se va a alejar un poco más y entonces no vamos a saber hasta qué punto vamos a entender el cerebro. Y pues bueno, no sé, quiero saber su opinión y sobre todo qué tan cerca estamos tal vez de entender un problema como el problema duro de la conciencia. Estamos muy lejos, no me cabe duda. Eso no quiere decir que sea imposible, ¿sí? Básicamente hay que mejorar preguntas y mejorar tecnología. Pero con respecto a lo que decías de alcanzarlo y decir, era esto, ahí no estoy de acuerdo. Me parece que una pregunta científica se define como algo que no cierra con una respuesta, sino que una buena pregunta científica, cuando llegás a la supuesta respuesta, te abre infinitas nuevas preguntas.
Y estoy seguro que con el cerebro nos va a pasar eso, nunca vamos a terminar de comprenderlo y vamos a seguir corriendo como el caballo a la zanahoria. No quiere decir que no sepamos cada vez más y nos acerquemos a entender cómo funciona, pero va a abrir nuevas preguntas por muchísimas generaciones de neurocientíficos. Seguramente algunas de las cosas que encontremos vamos a decir, era esto, la conciencia es una onda de 40 Hz que barría el hipocampo, o sea, una oscilación de actividad eléctrica que estaba en tal lugar. Y tantos años para esto, tal vez nos pase con algunas cosas, pero en el camino vamos a encontrar muchas más preguntas que nos van a tener ocupados durante mucho más tiempo. Con el cerebro y con cualquier otra cosa, con el infinito, con el Big Bang, con la cuántica o con lo que fuera. Son preguntas tan enormes que van a ir derivando preguntitas y preguntitas y nos van a tener felizmente ocupados. Sí. Hola. Si no hay cerebro, ¿no hay conciencia? ¿Las plantas tienen conciencia? De nuevo, no te entendí. Si no hay cerebro, ¿no hay conciencia? A ver, uno podría estudiarlo de distintas maneras esto. En principio, definiendo mejor a la conciencia, que vuelvo a decir que es un problema difícil, pero por otro lado lo podrías estudiar desde el punto de vista de Oliver Sacks de déficit, ¿sí? ¿Qué pasa con distintas lesiones del cerebro? ¿Sí? Y efectivamente hay lesiones, no sé si que la eliminan, pero que modifican la conciencia. O sea, que algo te está diciendo de que la conciencia tiene un sustrato material. ¿Sí? Si te falta o te falla tal parte del cerebro, se modifica la conciencia. ¿Sí? También hay casos extrañísimos. Hay personas que tienen, por cuestiones congénitas, un desarrollo muy anómalo del cerebro y por ahí tienen un pedacito relativamente pequeño del cerebro y se desarrollan más o menos bien. Personas que tienen solamente un hemisferio, que tienen medio cerebro y desarrollan la conciencia que si no hicieras ciertas preguntas no te darías cuenta de que hay alguna falla. ¿Sí? Pero vuelvo a lo primero. Me parece que tenemos que definir la conciencia para contestar cabalmente esa pregunta, pero el atajo es ver déficit, es ver personas con distintas lesiones que pierden la conciencia. Por lo tanto, eso a mí me indica muy fuertemente que la conciencia tiene un sustrato material, aunque no lo conozcamos, aunque no podamos poner el dedo sobre ese sustrato material, pero que necesitas algo que sea que material, que te diga, que genere la conciencia. La conciencia es un epifenómeno del cerebro. Ahora, el famoso el todo y las partes, ¿sí? El todo no es más que la suma de las partes. El todo también es menos que la suma de las partes, en todo caso es distinto. Si tú tienes un montón de ladrillos y construyes una pared, la pared es más que un montón de ladrillos, pero también es menos. Perdiste la cara de arriba y de abajo de cada ladrillo. Y lo mismo pasa con la conciencia. Es una propiedad emergente del cerebro. Tenés tantos miles de millones de neuronas, cuando se juntan generan conciencia, necesitan ese sustrato material. Sin ese sustrato material no hay nada que podamos definir como conciencia. Hola, al inicio de tu charla nos hablabas de que ha sido hasta recientemente que se ha estudiado o se ha investigado el cerebro y estas cuestiones de la mente, la conciencia, etc. Sin duda alguna, el cerebro humano, el Homo sapiens, que se mencionaba por ahí, ha mostrado un desarrollo enorme en estos pocos últimos años. Y con ellos se dio el advenimiento de la disruptura tecnológica. En tu opinión, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de la posibilidad de un día de estos irnos al gigante y comprarnos un chip, enchufárnoslo en la cabeza y aprender un idioma o aprender una habilidad o ser más capaces de comprender todas estas preguntas que nos hacemos cotidianamente? Bueno, varias cosas, voy a diseccionar la pregunta. No creo haberlo dicho, si lo dije estuvo mal, que no fue sino hasta hace poco que aprendimos sobre el cerebro. Lo que dije es que aprendimos mucho más recientemente, pero hace mucho se investiga esto, filosóficamente, de Descartes en adelante y experimentalmente también. Eso por un lado. Por otro lado, no creo que podamos afirmar que el cerebro se modificó recientemente. La evolución continúa, eso está claro y tenemos pruebas por todos lados, y la evolución humana también. Lo que pasa es que no ocurre en tiempos humanos, ocurre en tiempos evolutivos, o sea, millones de años para poder estudiar un fenómeno evolutivo. En ese sentido, creo que podemos afirmar sin equivocarnos y sin avergonzarnos que tenemos el cerebro del hombre de las cavernas. Tenemos un cerebro prehistórico, no evolucionó significativa o cualitativamente. Sin embargo, sí es cierto que con ese mismo cerebro aprendimos a hacer otras cosas. Aprendimos mucho
y contrariamente a lo que uno podría pensar, estamos mucho mejor. ¿Sí? La esperanza de vida aumentó exponencialmente. Las guerras disminuyeron exponencialmente. Estamos viviendo un tiempo de paz. Pese a que hay guerras espantosas en muchos lugares del mundo, comparado con la historia, estamos viviendo los tiempos más pacíficos de la historia. Quiere decir que ese mismo cerebro nos permitió avanzar bastante bien. Dentro de todo podemos ser relativamente optimistas, siempre y cuando no pongamos a Argentina en la ecuación. ¿Sí? Con respecto a lo tecnológico de cómo modificarlo, sí, hay muchas experiencias en ese sentido. Están lo que se llaman interfaces mente-máquina o interfaces cerebro-máquina, BMI, Brain Machine Interfaces. Hay mucha investigación al respecto, es un área de frontera entre la ingeniería y la neurociencia, y hay experimentos que son no exactamente lo que decías, pero van en ese sentido. Por ejemplo, que un animal que está aprendiendo una tarea nueva en un laboratorio, por ejemplo, una rata aprende a resolver un laberinto, podamos conectarla a través de cables o incluso a través de Wi-Fi sin cables, con otra rata que está a kilómetros de distancia y le enseñe a resolver ese laberinto más rápidamente. ¿Sí? O sea, eso es factible y eso se hace. No se hace en el cerebro humano, primero por complejidad, me parece el orden de complejidad es bastante mayor que el de los modelos animales que usamos en laboratorio, posiblemente porque la seguridad de un experimento de ese tipo me parece todavía no está garantizada, pero vamos en camino, no creo que lo veamos nosotros, ¿sí? Pero vamos en camino. No sé si de algo tan complejo como un chip de un idioma, eso es muy complejo porque involucra cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Por otro lado, no sé si es el camino adecuado, porque hemos aprendido a depositar esas necesidades en memorias externas, ¿sí? En un diccionario, en Google, o lo que fuera. Entonces, ¿para qué lo vamos a meter adentro? No tiene tanto sentido ir en ese sentido, ir en esa dirección. Pero sí posiblemente que va a haber muchos intentos de mejorar funciones cerebrales o de mejorar los sentidos, de ver infrarrojo, de ver ultravioleta, de escuchar ultrasonidos, ¿sí? Es posible que haya intentos en ese sentido. Yo no lo justifico demasiado, me parece que funcionamos suficientemente bien. En todo caso, dediquémonos a patologías más que a mejorar lo que anda bien. Intentemos mejorar lo que no anda tan bien, ¿sí? Pero que va a haber intentos, de hecho los hay, orientados a patologías, por supuesto. Por ejemplo, pueden buscar en YouTube algunos videos de personas que están parapléjicas y efectivamente a través de entrenar el pensamiento, la actividad cerebral, pueden agarrar un vaso, mover una computadora, lo que hacía Stephen Hawking, por ejemplo, como el movimiento de un ojo, lo pueden hacer directamente con las ondas cerebrales. Y eso sí me parece es un camino deseable, porque le cambias la vida al mundo, a la gente. Gente que perdió el contacto con el mundo porque no tiene movimientos o perdió algún sentido, podés mejorarlo. Y eso me parece perfectamente lícito. Lo otro es, por un lado, muy difícil, muy complejo, y no le veo tanto sentido realmente a tener a Google en el cerebro y no tenerlo en la computadora. Nos volveríamos bastante locos, me parece, si tuviéramos a Google en el cerebro. Bueno, hola, muchas gracias. Buenas noches, gracias por la visita aquí a ITESO y a Café Scientific. Va más o menos en la misma línea la pregunta. Así como muchas veces el humano ha aprendido a manipular cosas sin saber bien cómo funcionaban, o como una computadora puede copiar un archivo sin poder ejecutarlo, no sé si hayas hecho investigaciones en esa línea sobre tratar de replicar una conciencia en otro medio que no sea un cerebro. Y digo, falta muchísimo para eso, pero que pueda ganar la carrera de poder replicarla antes de entender cómo funciona, y si te has preguntado qué implicaciones podría traer eso. Hay mucho pensamiento alrededor de esto, sobre todo de la gente que trabaja, no es mi tema ni mucho menos, ¿sí? De la gente que trabaja en inteligencia artificial. ¿Sí? Si esa inteligencia puede llegar a tener conciencia. Si puede aprender a tener una conciencia de que está vivo, de que siente, de lo que fuera. Por ahora es ciencia ficción, ¿sí? De 2001 en adelante, no sé si recuerdan a HAL 9000, la computadora de 2001, que un poco tenía ese conflicto de ser tan inteligente que podía tener conciencia de su inteligencia y conciencia de que existía, pese a que era de sílico, ¿no? Pero es una de las preguntas, ¿sí? Primero, estamos todavía lejos de poder repetir o reconstruir algo parecido a un cerebro. Hay dos programas muy grandes, un programa norteamericano y un programa europeo, con estrategias muy diferentes. Uno tiene la estrategia de modelizar el cerebro, ¿sí? de hacer un modelo matemático del cerebro. El otro tiene la estrategia de mapear todas las conexiones de un cerebro
Y es una tarea importante si estamos hablando de 86.000 neuronas y 1.000 veces más de conexiones. Entonces, lo que están tratando de hacer los dos proyectos es de simular por ahora un cerebro. Falta mucho para eso. Recién después vamos a ver si esa simulación le podemos agregar conciencia. Para eso vamos a tener que definir conciencia y no es un problema fácil. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la charla. Como se han abarcado varios temas con respecto al dolor, la depresión, la conciencia o el consciente colectivo, y también algo con respecto a lo de la violencia, ahí va mi punto. Actualmente, ¿cómo ve o cómo está analizando la neurociencia esta ola de violencia que se está experimentando a nivel mundial? Porque lo podemos ver desde un punto muy social, humano, biológico, pero la neurociencia, tú hablaste hace un momento de estamos en una etapa relativamente de paz, siendo que actualmente, bueno, estamos viviendo una guerra mundial. Realmente hay demasiados focos prendidos por todos lados y claro, le tenemos que añadir la tensión, todas las consecuencias sociales que le exigen ahorita al humano, pero la neurociencia, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo canaliza y qué puede ayudar? En principio no estoy del todo de acuerdo con el enunciado, ¿sí? En términos comparativos. Hay una lectura de un filósofo que a mí me gusta mucho, un tipo que se llama Steven Pinker. Escribió un libro que se llama Los buenos ángeles de nuestra naturaleza, en inglés, no sé si cómo está traducido. Y da un montón de datos de esto que yo te estoy diciendo, de que no estamos en una guerra mundial, ni tenemos mayores niveles de violencia. Sí lo sentimos así, que es diferente. Toda época se siente completamente diferente a todas las épocas, en lo bueno y en lo malo. Y nosotros no estamos exentos de esto. Pensamos que es la época donde más cambios tecnológicos hay, que los cambios son exponenciales, que efectivamente las tensiones sociales son peores que en cualquier época de la humanidad. Y Pinker, en este libro y en algunos artículos, un poco va en contra de esos argumentos, con números de la cantidad de gente que se muere o es dañada por cuestiones violentas hoy en día en todo el mundo con respecto a cualquier época de la humanidad. Y son menos. Realmente vos ves esos números y me parece que te hace repensarlo un poquito. Ojo, no estoy diciendo que tu sensación no sea correcta. Claramente sentimos eso y leemos los diarios o vemos el noticiero y pensamos, estamos en una época absolutamente violenta, donde no puedes salir a la calle, donde hay grandes focos de guerras étnicas en muchos lugares del mundo, etcétera, etcétera. Los datos no apuntan en ese sentido. Entonces, por un lado, esto es importante decirlo. Por otro, ¿qué dice la neurociencia al respecto? Sí, hay una neurociencia de la violencia, sobre todo la que entiende la violencia como un fenómeno evolutivo, ¿sí? Básicamente, como cualquier especie, nosotros tuvimos que conquistar territorio, conquistar nichos ecológicos, conquistar alimentos, conquistar la posibilidad de pareja, etc. ¿Sí? Y más que históricamente, evolutivamente, eso implica, en la mayoría de los casos, un comportamiento violento. Nuestra evolución indica que, no sé si ustedes oyeron hablar, que somos 98-99% chimpancés. ¿Por qué? Porque el 98-99% de nuestros genes es igual de los chimpancés. Bueno, entre paréntesis les tengo noticias. También somos 50% bananas, porque el 50% de nuestros genes es igual de las bananas. Elijan. Un día quieren levantarse más chimpancés, otro más bananas, otro más gorilas, vaya uno a saber. Pero uno podría ampliar un poco eso del 98% chimpancés. No hay un único chimpancé. Hay dos especies de chimpancés muy cercanas. Los chimpancés que vemos en el zoológico, el Pantho troglodytes, un chimpancé bastante grande, ¿sí? Que efectivamente en la naturaleza es un bicho muy violento. ¿Sí? Que las diferencias entre dos poblaciones o entre dos individuos se arreglan a las piñas. ¿Sí? Y a las piñas o a cosas mucho más graves. Pero hay otro chimpancé, el chimpancé enano, el pan bonobos, conocido como bonobo, que es todo lo contrario. Es un individuo que arregla las diferencias amigándose. ¿Sí? Amigándose, besándose, se besan los bonobos, o con unas orgías que no voy a mencionar, pero solamente Luis las conoce. ¿Sí? Entonces uno podría pensar, ¿cuál es nuestra herencia
la herencia del chimpancé o del bonobo. Tal vez tengamos un poco de las dos cosas y a veces se nos escape el chimpancé y tengamos que resolver nuestras cuestiones por violencia, y otras veces se nos escape el bonobo y podamos resolver nuestras cosas de una manera mucho más pacífica y romántica. Entonces hay esperanza si uno ve las cosas desde el punto de vista biológico. Desde la neurociencia no tengo mucho que decirte, aunque sí está muy estudiado el comportamiento agresivo, que tiene que ver ciertas hormonas, la testosterona particularmente, que tiene que ver con el comportamiento agresivo, o ciertas áreas cerebrales que se activan con la violencia, etc. Pero me parece que es un fenómeno mucho más amplio que podemos estudiar desde la sociología, desde la evolución o desde la antropología. Había una señora ahí que se estaba hablando encima. No sé si dejarla. Usted, señora, estaba hace mucho con eso. Si la dejamos así, creo que la traumamos. Sí, muchas gracias doblemente. Dos preguntas, ya que tengo la oportunidad, rapiditas. Están en relación con preguntas hechas antes. Bueno, la primera que me parece más interesante, desde la perspectiva de la neurociencia, después de la muerte no habría conciencia, puesto que no habrá sustrato material. Y de una vez digo la otra, en relación a si es un neuromito el que se puede aprender dormido, por ejemplo, un idioma, y que si realmente y en qué porcentaje será esto real. Gracias. Empiezo por la segunda, ¿sí? El sueño no es un fenómeno de aislamiento completo del mundo, ¿sí? No es que nos aislamos del mundo. De hecho, muchas veces percibimos cosas durante el sueño y hasta las incorporamos a los sueños. Tal vez ladre un perro cuando estamos soñando y tal vez lo incorporamos al sueño y aparece un perro. O escuchamos algo o hace frío o lo que fuera. Por lo tanto, primera pre-respuesta es: el sueño no es una falta completa de conciencia. Todavía podemos percibir el mundo está ahí afuera, pero no hay ninguna evidencia de que eso se transforme en algo cognitivo por los estímulos que vienen de afuera. No hay ninguna evidencia de ponemos el cassette, qué antigüedad, sí, ponemos el coso digital debajo de la almohada y aprendemos un idioma. Sin embargo, algo relacionado con esa pregunta es que no sabemos para qué dormimos, pero sabemos que una de las funciones del sueño es consolidar lo aprendido. Si uno no duerme, no consolida las memorias. Lo peor que podemos hacer si tenemos un examen al día siguiente y no estudiamos es quedarnos despiertos estudiando, porque esa memoria no se va a consolidar, ¿sí? Y ahora la primera pregunta, ¿sí? Que es una pregunta muy amplia, ¿sí? Sobre qué pasa después de la muerte. Y yo le voy a contestar biológicamente, no le voy a contestar de otra manera. Biológicamente, después de la muerte no hay nada, ¿sí? La muerte termina con toda actividad cerebral, cardíaca y lo que fuera. Si definimos a la conciencia como una propiedad emergente del cerebro y el cerebro no está más, la conciencia tampoco, ¿sí? Eso no quiere decir que podamos estudiar fenómenos de creencias sobrenaturales en qué pasa después de la muerte. Y lo podemos estudiar de muchas maneras. Lo podemos estudiar antropológicamente, sociológicamente y hasta neurocientíficamente. Ver qué pasa en un cerebro que está teniendo una visión sobrenatural o un cerebro que cree en algo más allá. Y seguramente pase algo en ese cerebro y hasta uno lo puede generar. Uno puede estimular el cerebro de manera de generar una sensación sobrenatural. Pero eso no tiene nada que ver con considerar biológica y materialísticamente que haya algo después de la muerte. La respuesta biológica es no, y lo siento. Bueno, pues antes de agradecer a Diego y a ustedes esta hermosa celebración, quisiera invitarlos a la siguiente antes de que se empiecen a ir. La próxima sesión, por única vez en creo que 13.9 años, va a ser en miércoles. Será el miércoles 3 de octubre. El 2 de octubre es el informe del rector del ITESO y nos pidieron encarecidamente que no hiciéramos ninguna actividad. Entonces, bueno, pues finalmente este es un proyecto institucional y nos encantará la idea de que el rector venga también, ¿no? Entonces, no queremos complicarle la agenda. Entonces, será miércoles 3 de octubre y estará con nosotros la doctora Silvia Torres Peinbert. Es una actividad que realizamos en vinculación con la Cátedra Cortázar. Ella es una de las astrónomas más importantes del país y actualmente es la presidenta de la Asociación Astronómica Internacional, entonces creo que será también una ocasión padre platicar con alguien que está en esos niveles de investigación. El título de la charla es El universo a detalle.
También quiero agradecer muchísimo el apoyo del Centro de Promoción Cultural, por supuesto, que es el equipo que hace que esto suceda, Siglo XXI, Casa de Letras, la Maestría en Comunicación de la Ciencia, 60 años, y los 3 años que caminó Diego para llegar son invaluables. Muchísimas gracias, Diego, muchas gracias a todos ustedes.